Bueno, vamos a pasar entonces a Caín y Abel. Bueno, aquí no sé si alcanzan a ver mi ventana que está la Biblia. Tengo la versión Clerus, es la versión de Jerusalén. Y bueno, tenemos entonces ya en el capítulo 4, en donde ya empieza a hablar de Caín y Abel. Este, ya en el capítulo 3 dejamos atrás ya la sentencia, el castigo, y ahora ya en el capítulo 4 empezamos a ver Caín y Abel. Dice en el 4:1, conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Bueno, ahí una de las preguntas que hacíamos era bueno, a qué se dedicaba Caín y a qué se dedicaba Abel. Y sí, históricamente la agricultura, bueno, se supone que uno era labrador, quiere decir agricultor, y el otro pues se dedicaba al pastoreo, ¿verdad? A la ganadería. Entonces, bueno, una de las preguntas, la 42 y 43, era qué representaba la agricultura y qué representaba la ganadería. Ahí Denise pone, representa el oficio de Adán. Bueno, sí, representan oficios. Sin embargo, históricamente, incluso la pregunta 41 dice, históricamente, la agricultura y la ganadería son los oficios más antiguos de la humanidad. Marilena, no sé si tienes oportunidad de compartir tu tarea también para irla revisando. Eh, entonces, eh, dice que son los oficios más antiguos de la humanidad. No necesariamente, Denise, no necesariamente son los oficios más antiguos de la humanidad. Se supone que históricamente a través de la arqueología, pues el hombre primero fue como recolector de frutas y después como cazador, ¿no? Ya muy después es cuando se crea la agricultura y es cuando empiezan a crearse las primeras civilizaciones, las primeras ciudades. Es cuando se empiezan a desarrollar, cuando se desarrolla la agricultura. Las primeras ciudades, pues estamos hablando de hace 10.000, 13.000 años más o menos, pero son muy posteriores a hacer los primeros oficios. También, bueno, ya cuando se desarrolla la agricultura, también se empieza a desarrollar la ganadería. Anteriormente, pues eran recolectores de frutos, nómadas y cazadores. Bueno, pero no solamente es eso que no son los oficios más antiguos de la humanidad. También tenemos que entender que el pueblo de Israel, pues tampoco es el pueblo más antiguo de la humanidad, ¿no? Ya cuando ellos aparecen en escena, pues ya había otras tribus, ¿no? Eh, Aquí lo interesante es lo que representa, ¿no? La agricultura representa pues el sedentarismo, la agricultura representa, eh, la agricultura representa este, la civilización, las ciudades o las grandes ciudades. Entonces, no solamente representa, bueno, el hecho de cosechar o de sembrar y cosechar, sino que también la agricultura representa a las ciudades o las grandes ciudades. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, ¿verdad? En el destierro. Y posiblemente ahí en el destierro es donde se termina de escribir el Génesis. Entonces, para el escritor sagrado, la agricultura de alguna manera podría representar las ciudades grandes. ¿Y qué hay en las ciudades grandes? Bueno, aparte de civilización, aparte de cultura, etcétera, pues hay pecado, ¿no? Eh, y es una realidad. Los pecados más grandes se realizan en las grandes ciudades, ¿o no?
como, bueno, en las grandes ciudades es donde se realizan los grandes pecados. Entonces, la agricultura representa el sedentarismo y representa, podríamos decir, representa también Babilonia, ¿no? Que era una ciudad grande en donde estaban pues ellos exiliados. Entonces, de alguna manera, velada o escondida, eh, se, se considera que la agricultura está más relacionada con las grandes ciudades, con los grandes imperios, y más bien ellos, el pueblo de Israel, se relaciona con la actividad pastoril. Debemos de recordar que, este, que normalmente el pueblo de Israel se le relaciona más con la actividad pastoril. Desde sus inicios, más bien eran seminómadas, no eran totalmente sedentarios, más bien al principio eran seminómadas, se les dice porque por acampadas avanzaban de un lugar a otro, ¿no? Acampaban en un lugar, cosechaban frutos, se establecían por semanas o por meses y luego ya avanzaban otro pedazo para seguir pastando sus ovejas y para seguir alimentándose. Entonces, el pueblo de Israel más bien es seminómada al principio. Al principio no es sedentario hasta que se establecen ya en la tierra prometida, pero la actividad principal de ellos es la ganadería, incluso con ganado menor. Entonces, de alguna manera, el hecho de que Abel represente la ganadería representa también al pueblo de Israel. Veladamente, Abel, siendo pastor, representa al pueblo de Israel y Caín, siendo agricultor, representa a las grandes ciudades como podría ser Babilonia. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Hasta tienen sus micrófonos apagados. Sí, Bueno, perdón, sí, estaba cerrado. Sí, no bien. ok. Bueno, yo no me puse en la contestación que son los oficios más antiguos, ya siendo sociedades no nómadas, nómadas. Sí, siendo sedentario sí, pero hay muchos miles de años en los que el ser humano no era sedentario, ¿no? Entonces, relativamente es un invento nuevo la agricultura y a partir de que se desarrolla la agricultura es cuando se empieza a desarrollar la civilización, las ciudades, etcétera, ¿no? Antes de eso, pues todo era nómadas o seminómadas. Bueno, entonces Abel representa al pueblo de Israel y Caín representa a Babilonia, ¿verdad? Disfrazadamente, muy disfrazadamente. Bueno, capítulo 4, versículo 3 dice, pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos de su suelo y también Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por la cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Muy bien, eso es lo que dice el capítulo 4, versículos del 3 al 7. Bueno, entonces, siendo Caín, este, siendo, siendo Abel, bueno, los dos van a ofrecer un sacrificio o una ofrenda a Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ofrendar o qué es lo que va a ofrecer Abel y Caín? Dice, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. Si Caín era agricultor, pues es normal que de lo que él cosechaba, se lo iba a ofrecer a Dios. Y también Abel
hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Entonces Abel, como era pastor, era ganadero, tenía ganado menor, pues los primogénitos, los primeros corderitos o chivos o lo que tuviera, los iba a sacrificar y se los iba a ofrecer a Dios, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien. Los dos le ofrecen algo que es fruto de su trabajo, lo cual era normal y era común, se los ofrecen a Dios. Era una costumbre, ¿no? Ofrecerle algo a Dios o a los dioses, porque en algún momento, pues, las tribus eran politeístas o al dios de su preferencia, ¿no? Entonces, le ofrecen a su Dios ya sea los primeros frutos o ya sea los primogénitos de su rebaño para agradar a Dios y bueno, pues que le bendijera en sus cosechas o que le bendijera en su ganado, ¿no? En la multiplicación de su ganado. Entonces, hasta ahí vamos bien, cada quien ofrece pues lo que está produciendo. Ahora, aquí hay una duda, ¿no? Porque dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. ¿Por qué creen ustedes que a Dios sí le pareció bien el sacrificio de Caín y a Dios no le agradó, perdón, el sacrificio de Abel y a Dios no le agrada el sacrificio de Caín? En la Biblia no dice por qué, pero ¿por qué creen ustedes que sí podría ver agradable un sacrificio y por qué podría no ver agradable el otro sacrificio? ¿Qué piensan ustedes? Denise y Ángela tienen sus micrófonos apagados. Ya. Bueno, yo estaba leyendo el libro, bueno, el texto que nos diste es de José Sicré y comentaba que era porque exactamente lo que comentabas, o sea, no vio en Caín, no le entregaba las primicias ni su mejor producto, ¿verdad? Y en el caso de Abel, le entregaba el primogénito, pues, el animal que estaba sin defecto, ¿no? Supongo que era algo que tiene que ver mucho con los animales que se tenían que entregar en sacrificio ya instalado, bueno, el sacerdocio, ¿no? Entonces, supongo que a eso se refería, así cree. Igual como no lo menciona en la Biblia, pues uno supone que, digo, sin haber visto esto, pues supongo que era porque no lo hacía con pleno, pues así de corazón, pues eso sería algo a lo mejor. Pero ya eso es como... Sí, Ángela, ¿tú qué piensas? Pues sí, igual al leer el libro del Pentateuco, también decía que porque Caín ofreció frutos ya, bueno, como yo lo entendí, como frutos ya de tiempo, no recién cosechados, se podría decir, a comparación de, como dice Denise, de Abel, que ofreció el cordero, el primogénito, el sin defecto. Ok, puede ser. La verdad es que no hay una respuesta así tal cual, ¿no? Porque dice ahí que ofreció una oblación de los frutos del suelo. Sí había en el pueblo de Israel a veces la oblación de las primicias, es decir, de los primeros frutos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues aquí todavía no estaba muy desarrollado, pues, como la normativa, la reglamentación de qué era lo que tenían que ofrecer. Esa podría ser una explicación de que no ofreció a lo mejor lo primero o a lo mejor lo mejor, ¿no? Porque se supone que para Dios es lo mejor. Y bueno, pues si le vas a sacrificar un animal, por ejemplo, no podía ser enfermo, no podía estar mutilado, no podía estar cojo, tenía que ser sin defecto, ¿no? Porque Sí. se entiende que para Dios es lo mejor y si le vas a ofrecer lo que no es lo mejor, pues mejor no le ofrezcas nada, ¿no? Porque
Si la intención es agradar a Dios o ser agradable a Dios, pues a Dios no se le esconde nada, entonces Él puede tomarlo a mal si no le das lo mejor. Aunque ahí ya entramos en un poquito de especulación porque la Biblia no especifica que por eso se enojó. De hecho, la Biblia no dice por qué sí fue agradable eh, un sacrificio y no fue agradable el otro, ¿no? Caemos ahí en el campo de la especulación. También yo creo que algo importante también es que Dios ve los corazones y las intenciones de las personas, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver cómo se comporta Caín, su coraje, su enojo, que llega a tal punto de matar a su hermano, pues parece que era una persona muy colérica, muy venga- Envidiosa. vengativa, ¿no? Sí, envidiosa, porque también quizás lo que más le molestó no es que Dios aceptara su ofrenda, no fuera agradable, sino que sí aceptó la de su hermano. Entonces, Sí. el primer pecado que entra en Caín es la envidia y luego ya después la ira y el asesinar a su propio hermano, ¿no? Sí. Entonces, aunque no lo dice, bueno, pues nos da pistas un poco de la personalidad o de la, no sé, de la manera de reaccionar, eh, pues muy visceral, que llega al grado de matar a su hermano, ¿no? Aun cuando Dios le dice que no lo haga. Entonces, posiblemente cuando Caín ofrece su sacrificio, pues este, algo traía en su corazón que Dios lo ve y no le agrada, ¿verdad? Bueno, esa sería como otra explicación, que a lo mejor él ya estaba resentido, a lo mejor él ya estaba enojado, él ya estaba pues nada más como que viendo a ver si qué hacía su hermano y todo eso. Y Dios ve los corazones, ¿no? Dios no juzga por medio de las apariencias, sino Dios juzga los corazones y Él los ve transparente. Los puede ver todos los corazones, entonces ve las intenciones ahí también de Caín. Bueno, esa puede ser una explicación, ¿no? Bien, aquí también es interesante después, eh, dice, por lo cual se irritó Caín en gran manera, o sea, se enojó muchísimo, ¿verdad? Y se abatió su rostro. También hay que resaltar esta parte que dice, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Se molestó muchísimo, ¿no? Se súper enojó, se puso rojo, se puso muy, muy enojado. No, no poquito enojado, no molesto, no contrariado, no. Está demasiado enojado, ¿verdad? A tal grado que se abate su rostro. O sea, es tanto su coraje que ni siquiera puede mantener el rostro de frente, ¿verdad? Está tan enojado y a veces así le pasa a las personas, ¿no? Que están tan enojadas que como que agachan la mirada, no pueden sostener la mirada, ¿verdad? Porque es tanto su odio, su ira, su coraje, que no pueden llegar a controlar eso y prefieren agachar la mirada. También porque ya entró el pecado, también cuando el pecado entra en uno, también nos hace agachar la mirada, ¿no? Ahí en este caso era el pecado pues de envidia y de ira, pero nosotros también cuando caemos en situación de pecado pues también se abate nuestro rostro, ¿no? Porque nos da vergüenza, porque nos da pena eh, confrontarnos o levantar el rostro ante otras personas o incluso y menos levantar el rostro y sostenerlo contra Dios o delante de Dios. Y ahí Dios le habla directamente, ¿verdad? Y le dice, Yahvé dijo a Caín, le habla directamente. Entonces estamos hablando de una comunicación directa, ¿no? Y le pregunta, ¿por qué andas irritado y por qué has abatido tu rostro? ¿No? Le pregunta. Este, Sabe Dios el coraje, la ira, el resentimiento que tiene. Y luego le pregunta, ¿no es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Fíjense. Y esta pregunta pues también es para nosotros. ¿No es cierto que si nosotros obramos bien podemos alzar nuestro rostro? ¿No es cierto que si nosotros eh,
evitamos el pecado si nosotros nos esforzamos por no caer en situaciones de pecado. No es cierto que si nosotros no tenemos resentimientos, si nosotros no tenemos envidia, si nosotros tratamos de tener las cosas en paz con los demás, perdonando, siendo generosos, etcétera, podemos andar con el rostro levantado, sin nada que temer. Y esta pregunta pues no es nada más para Caín, sino también es para nosotros, ¿no? Cómo el pecado nos hace agacharnos por vergüenza y pues sí, por no sentirnos dignos también al estar ante la presencia de Dios y a veces hasta la presencia de las demás personas. Entonces le está advirtiendo Dios, o sea, todavía le da chance de que se arrepienta, le da chance de que se calme, le da chance de que cuente hasta 10, de que, pues de que, sí, que deje que se enfríen las cosas, porque le dice, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar, ¿no? Así como San Pablo dice que el pecado es como un león rugiente que está esperando a quien devorar, así también aquí en el Génesis el pecado está acechando, ¿no? Como una fiera eh, que te codicia, que está deseando que tú caigas en pecado y que quiere dominar. También vemos cómo puede entrar un solo pecado y a través de ese pecado pues empiezan a entrar más pecados, ¿no? Es como la puerta que abrimos, a lo mejor decimos, bueno, yo soy débil en esto, pero con un solo pecado entra en una persona y la domina, la hace estar en tal situación de pecado que le hace sentirse mal y que la hace también vulnerable para ir también cayendo en otras situaciones de pecado, ¿no? Aquí vimos cómo entró con la envidia y luego ya se convirtió en ira y luego ya se convirtió en asesinato, ¿no? Entonces, como un pecado va haciendo la puerta para que otros pecados vayan anidando en el corazón de las personas. ¿Cómo ven? ¿Qué piensan? Ángela, Denise. Bueno, yo también leía en el libro de Pentateuco, y más o menos lo que entendí es que también hablaba de que los judíos se diferenciaban de los otros pueblos, pues no estaba permitidos para ellos hacer sacrificios humanos, ¿no? O sea, matar a alguien, a otro ser humano, ¿no? Entonces, ahí es parte también de la historia de Caín y Abel, de Caín y Abel, es esa diferencia que tenía con aquellos pueblos que sí hacían sacrificios humanos y que obviamente para ellos eso no era permitido, ¿no? O sea, sí hacían sacrificios de animales, pero no, ahora sí que no era permitido pues hacer ese tipo de situaciones como para dárselos a sus dioses, o sea que a su Dios, a Dios Yahvé no le agradaba ese tipo de sacrificios y obviamente por eso maldijo a Caín, cuidar de su hermano. Sí, sí, va a rechazar el pueblo de Israel en todo momento los sacrificios humanos. Se va a ver más claro cuando Abraham quiere sacrificar a su hijo Isaac, o Dios le pide sacrificarlo y después le detiene la mano, ¿verdad? O sea, los sacrificios humanos no están permitidos por Yahvé, no son bien vistos por Dios, entonces, pues no es agradable ante Dios, ¿no? Es interesante también cómo le advierte, ¿no? O sea, todavía tiene la paciencia Dios y tiene también Caín la oportunidad, porque no es así de que se enoja en un segundo y ya lo mata, sino que después lo va a hacer premeditadamente. O sea, es tal su coraje, incluso Dios lo cuestiona, todavía tiene tiempo de recapacitar, tiene tiempo de que se baje su coraje y él pues premeditadamente va a esperar a su hermano para asesinarlo. Ángela, ¿qué piensas? Pues sí, de igual manera le da la oportunidad de vivir ese tiempo, como dice usted, de recapacitar, porque también prohíbe que lo maten otras personas. Sí, eso lo vamos a ver. Más adelante le va a dar como
Aunque sí lo castiga, pero le da la oportunidad, ¿verdad? Le da una esperanza también de que pueda salvarse o que pueda De la chance reivindicarse. de la conversión. Sí, la chance de la conversión la tiene todavía, la va a tener, nunca la va a perder. Bueno, Marilena, te saliste un Sí. ratito, pero no sé si quieres comentar algo de esta parte donde se enoja Caín, que se enoja mucho, o le continuamos, tú dinos. No, no, profesor. Ok, continuamos. Bueno, seguimos entonces viendo la Biblia. María Elena y Denise, sí, sí pueden ver mi Biblia, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Bueno, No, entonces, yo no puedo ver la Biblia, nada más veo como fotos y mira, no sé qué pasa con mi cámara. no, pero si le das clic donde debería estar mi video en chiquito, si le das clic ahí, te va a aparecer mi ventana donde está la Biblia. No, solamente me aparece en negro y en chiquito solo aparece así como detenido. No sé no sé por qué no me veo yo ni los veo así como, o los veo como fotos. ¿A ninguno? Solo veo a Ángela que ella sí veo que tiene movimiento, pero es la única. Ah, ok. Bueno, si le puedes dar clic donde debería estar mi video en chiquito, dale clic a ver si se hace más grande la ventana y se ve mi ventana. Si no, bueno, pues seguimos viendo de la Biblia. Yo les voy diciendo qué capítulos y versículos. Entonces vamos en capítulo 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: Vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Yahvé dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Contestó: No sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Replicó Yahvé: ¿Qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto, vagabundo y errante serás en la tierra. Entonces dijo Caín a Yahvé: Mi culpa es demasiado grande para soportarla, es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondió Yahvé: Al contrario, quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Muy bien, entonces vemos en el versículo 8 cómo Caín le dice a su hermano Abel: Vamos afuera. Vemos cómo ya planeó asesinarlo, ¿verdad? Hay premeditación, alevosía, ventaja, todo, todas las agravantes de ley. Cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, digamos, es el primer asesinato, ¿no? Yahvé le dice a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y esa frase o esa pregunta, ¿dónde está tu hermano? Pues es también para nosotros, ¿no? Tampoco podemos ser indiferentes. O Dios nos puede también pedir cuentas de dónde está nuestro hermano, dónde está nuestro hermano que sufre, dónde está nuestro hermano que tiene necesidad, dónde está nuestro hermano del cual somos indiferentes, o a lo mejor le tenemos coraje o le tenemos envidia, o simplemente somos totalmente indiferentes, ¿no? Entonces, Dios nos pregunta a nosotros también: ¿dónde está nuestro hermano? Y él contesta pues airado, ¿no? Y todavía así como enojado: No sé, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Todavía como que le responde feo, ¿verdad? Y le contesta a Dios: Pues, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Bueno, seguramente Dios presenció el asesinato y ve la sangre que fue derramada. La sangre, por eso es sagrada para el pueblo de Israel, porque representa la vida, ¿no? Pues
veían y se daban cuenta que si un animal o una persona se desangraban, pues terminaba la vida. Entonces, de esa manera, también eh, lo asociaban la sangre con la vida, ¿no? Y bueno, pues esa sangre que daba la vida, pues es derramada en el suelo y él, pues, usa esta expresión, ¿no? Para decir que la sangre de ese inocente, eh, Abel, que también podría ser figura o prefigura de Cristo, ¿no? Al ser inocente, al ser muerto, al vertir o derramar su sangre, pues también en ese sentido también podría llegar a ser pues una prefigura de Cristo, ¿no? El justo Abel o el inocente Abel que sin deberla ni temerla, siendo agradable a Dios, simplemente por envidia, por ira, por coraje de sus hermanos, pues es muerto y es asesinado, ¿no? Sin razón lógica aparente. Bueno, y entonces, bueno, pues viene aquí la maldición, ¿verdad? Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para abrir. Bueno, la maldición, digamos que es como una especie de segundo castigo, ¿no? Si ya Dios había castigado a Adán, ¿no? Y lo había castigado expulsándolo del paraíso y teniendo que trabajar, ahora esta es como una versión ampliada o amplificada, ¿no? Si Adán tenía que trabajar, ahora Caín va a tener que trabajar aún más, ¿no? Se le va a negar el fruto del suelo todavía más que a Adán o que a toda la humanidad. Le va a costar más trabajo, va a tener que trabajar, va a batallar mucho más para obtener el fruto de la tierra, de esa misma tierra de la cual salió Adán, de esa misma tierra que recibió la sangre de su hermano, ¿no? Entonces ahora trae esta, pues, maldición, por decirlo así, o este castigo, que ahora le va a costar mucho más trabajo labrar, y él es agricultor, ¿no? Entonces le va a costar más trabajo cosechar en otra tierra, en otro lugar donde se le va a negar todavía más el fruto. Y va a andar a vagabundo y errante en la tierra. Él reconoce, dice, mi culpa es demasiado grande, ya al final, pues ya después ya como que se arrepiente o eh, se da cuenta del error, del pecado, del delito, lo que ha cometido. Él dice, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Y dice, bueno, me echas de este suelo y he de esconderme, cualquiera que me encuentre me matará, ¿no? Y sin embargo, la respuesta de Dios es al contrario, ¿no? No lo expulsa para que lo maten, sino lo expulsa como consecuencia de su propio pecado y todavía le pone una protección, ¿verdad? Le pone una señal para que quien mate a Caín todavía tiene que pagar 7 veces ese crimen, es decir, le da una esperanza, le da una protección, no lo deja totalmente a la deriva, aunque parecería una maldición, sin embargo, todavía tiene la esperanza del arrepentimiento, de la conversión. No lo juzga, no lo condena, no lo mata, no lo manda al infierno para nada. Sí, su pecado es grave, pero le da otra oportunidad, no solamente de vivir, sino pues, de arrepentirse y de enmendar su vida, enmendar su camino. Si lo hizo o no lo hizo, bueno, pues ya la Biblia no nos va a dar alguna otra señal, ¿no? Y bueno, pues esa señal dice, Caín salió de la presencia de Yahvé. El salir de la presencia de Yahvé es pues estar lejos de Dios, ¿no? O sea, cuando uno está en la presencia de Dios es cuando uno está en gracia, cuando uno está en comunión con Dios, pues uno está en la presencia de Dios. El salir de la presencia de Yahvé pues es irse, ¿no? Ya definitivamente salirse de la amistad con Dios, de la cercanía con Dios, y se establece en el país de Nod, al oriente del Edén. Bueno, y aquí siempre surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a ser que Caín se va a establecer en otro país?
no se supone que era la primer familia, y luego más adelante se va a casar, en el versículo 17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Se supone que esta mujer pues pertenecía a este país de Nod. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es posible que ¿cómo es posible que siendo Adán y Eva el primer hombre y la primera mujer, siendo Caín y Abel los primeros dos hijos, cómo es posible que Caín es expulsado y hay otro país y en ese otro país pues hay otra mujer? ¿Qué respondieron ustedes? ¿Qué respondieron ustedes ahí en esa pregunta que yo les hacía? ¿Cuál sería una posible respuesta? Claro que no hay una respuesta clara y sencilla y directa, ¿verdad? Pero así a lo mejor en nuestra imaginación o en lo que hemos leído, ¿cómo nos explicaríamos ahí este texto? ¿Cómo se explicarían ustedes este texto? Bueno, ahí decía que hablaba que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Entonces, también en el libro de Pentateuco hablaban como si fueran ángeles, una cosa así, pero digamos que esos son las descendencias que dieron los pueblos cercanos que hacían como una distinción a que no pertenecían a la tradición judía. Eso fue lo que yo puse. Yo supongo que pues, como tiene que haber mucha cuestión de que es una cosa, digamos, simbólica en el que los pueblos que estaban alrededor de los pueblos judíos, pues, eran pues despreciables para por eso los detonaban así como paganos, como perros, ¿verdad? Porque por eso mismo, ¿no? Como maldecirlos. Supongo que por eso habla ahí, o sea, como darle explicación a eso es que como hombres, no sé por qué dice hijos de Dios, pero allí tenía el Pentateuco que era así como si fueran a lo mejor ángeles. No, tampoco lo entendí muy bien. Eso fue lo que yo puse de respuesta. Ok, los demás, ¿qué piensan Ángela y Marilena? Bueno, yo entendí la pregunta como cómo puede uno explicarse que exista otras poblaciones, otros países diferentes de los que menciona la Biblia. Y yo le puse aquí que la dispersión global es beneficiosa para la humanidad. Entonces, yo quise decir con esto que realmente el hecho de que exista un pueblo judío elegido por Dios, pues no siempre es la totalidad, sino que existían otros pueblos o otras personas en otro lado, ¿no? Sí, Ángela. Ángela, tienes tu micrófono apagado. Ángela. Ah, sí, ya. Yo, si no mal recuerdo, creo que no la. No, soy un poquito cortado. Ya la entendí. ¿Sí me escuchó? Sí, un poco cortado, pero sí. ¿Sí me escuchó? Cortado. Ah, ok. Sí, al parecer creo que si no me recuerdo yo no la respondí, Ok. pero
mí lo que se me vino a la mente, pero tenía esa duda, dije, pues, se supone que Dios creó el cielo, no supe o no la... ¿Ahí me escucho más? Sí, ¿Sí me escuchó? sí, ¿Escuchó? sí. Sí, sí te oyes, síguele. Ah, no, es que apagaste el Sí. micrófono. Bueno, Ajá. yo vino a la mente, sí, sí, okay. Lo que se me vino a la mente fue que pues Dios creó el cielo y la tierra desde el principio, entonces de alguna manera creó pues todos los estados o países. Yo creo que no tendría otra respuesta más que esa, a lo que yo pienso, porque en sí no tengo como una respuesta clara, la verdad. Como que todavía lo dudo cómo sería. Ok, bien. Pues es un enigma, ¿no? No hay una respuesta sencilla, no hay una respuesta fácil ni directa. En primer lugar, hay que considerar que el pueblo de Israel, pues no fue el primer pueblo, la primer tribu, ¿no? Cuando ellos aparecen en escena, especialmente después de Abraham, pues ya había muchos pueblos, muchas naciones. Entonces, dentro de la revelación, bueno, pues ya existían otros pueblos. No, no es que el pueblo de Israel fue el primer pueblo, ¿no? Esa sería como una primera explicación. Eh, lo del capítulo, creo que es el capítulo 6 donde habla de los ángeles que se casan con las mujeres o algo así, digamos que es un texto de difícil interpretación, es un texto pues como legendario, que no hay una explicación clara, ¿no? No nos saca mucho de dudas o es como de, bueno, así lo clasifican como de dudosa interpretación, que no es muy fácil entender cuál es la interpretación correcta de que como una especie de ángeles que se casan con mujeres y dan como una especie de semidioses o hombres muy altos o cosas así, ¿no? Pues sí, eso caería dentro del contexto, pues, o el género literario legendario, ¿no? Que hay que desmitificarlo para poder entender realmente qué es lo que se quiso escribir ahí, aunque es bien difícil comprenderlo. Para mí, en lo personal, y no es esta como la teoría, ni siquiera es muy conocida, ni tampoco es la verdad, ni absoluta, ni mucho menos, pero yo por ahí una vez leí o escuché que en algún momento, bueno, hemos hablado de los textos, cómo se van compilando, ¿verdad? Es decir, que el escritor sagrado puede escribir una parte del texto, otro escritor sagrado puede escribir otra parte del texto, y tenemos también otro escritor sagrado que junta diferentes textos, que hace un trabajo de compilación, así se llama compilación, ¿no? Como juntar varios textos inspirados y él también está inspirado, ¿no? Entonces a mí la teoría que más como que eh, a mí en lo personal como que más me hace lógica, me hace sentido, es esta, que eran dos narraciones independientes. Una era la de Adán y Eva, ese texto era una narración independiente y posiblemente, aunque no está comprobado ni es nada, pero es una teoría nada más, posiblemente la narración de Caín y Abel posiblemente era otro texto independiente. Y después el compilador o un autor posterior junta estos dos textos y pues los enlaza de tal manera como que Caín y Abel son hijos de Adán y Eva, ¿no? A mí me hace sentido porque en la narración, ahora estos compiladores cuidaban mucho de no modificar el texto, cuidaban mucho de no adulterarlo o alterarlo, o sea, trataban de respetarlos lo más posible porque lo consideraban también como texto sagrado. Entonces, si el relato de Caín y Abel era un relato independiente de Adán y Eva,
pues el autor no tenía por qué pensar que si había otro país o no había otro país, que si había otra mujer o no había otra mujer, porque no se estaba refiriendo a la primer familia del género humano, ¿no? Al primer hombre, a la primera mujer, a los primeros hijos del género humano, sino simplemente era un relato de un hombre airado que mata a su hermano. Entonces, eh, no tiene ningún empacho en decir que se va a otro país, no tiene ningún pudor o esconder o disfrazar de que se casó con otra mujer. No le preocupa porque originalmente ese relato no estaba pensado eh, que estuviera relacionado con el primer hombre y la primera mujer que existieron en la humanidad. Posiblemente sí que el primer pecado, pero no necesariamente de los que eran descendientes de Adán y Eva. Y el siguiente autor, el compilador, que acuérdense que todos están inspirados, no nada más los primeros autores o los autores originales, también el compilador, también es un escritor sagrado, ¿no? Entonces, junta dos relatos en uno solo y le da forma y le da cierta coherencia, cierto sentido, ¿no? Aunque a veces nos podemos cuestionar algo que parece que no es congruente, pero la explicación podría ser esa, ¿no? Si fueran dos relatos totalmente independientes y después el compilador los junta, entonces ya uno entiende por qué no le preocupa al autor decir que Caín se fue a otro país y que se casó y que tuvo otros hijos, etcétera, ¿no? No le preocupa en lo más mínimo decir o componerle o arreglarle la plana o editarlo. ¿Por qué no le compone? ¿Por qué no le arregla la plana? Porque él también considera que el texto original está inspirado. Entonces, eran muy respetuosos de ese texto y por eso no le cambia nada, simplemente enlaza o une las dos historias y esa podría ser una explicación o es una teoría. Como les digo, no es la única y ni siquiera es muy conocida, pero a mí en lo personal es como que la que más me ha satisfecho mi curiosidad en cuanto a que, pues, como que había otro país, como que había otras mujeres, como si apenas eran Adán y Eva la primera pareja, ¿no? Esa sería como una explicación. No sé si a ustedes se les hace un poco lógica o no. Digo, no es necesariamente la tienen que creer así. Como les repito, nada más es una teoría o una hipótesis. No es nada confirmado, ni autorizado, ni que sea así la verdad absoluta. Simplemente es una posibilidad, ¿no? de interpretación. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, comentarios? No, yo igual pienso que, que son relatos en los que los judíos los incorporaron para, digamos, justificar mucho del trato que tenían y la diferencia que hacían con los demás pueblos cercanos. Y igual, pues pienso igual, o sea, es una, no se trata de llevar una secuencia como histórica, sino más bien como justificar la diferencia que había entre ellos y los demás pueblos, ¿no? Por eso, por ellos ya yo me que en ese tiempo, pues ya ellos ya por Abraham, pues ya se sentían el pueblo elegido, no que se sentían, eran el pueblo elegido, entonces hacían una gran distinción desde su origen, ¿no? Y que el origen, bueno, es la historia del Génesis. Sí, así es. Así es. Sí, el origen de otros países. Sí, Marilena. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, en el versículo 26, donde dice que se a quien se le nombra Enos, y desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Es como si el compilador tratase de juntar estos dos relatos en ese versículo al final, o por qué empiezan a nombrar ahí el nombre del Señor.
si se supone que Caín estaba lejos de la vista de Dios. A ver, ¿cuál versículo me dices? Es el 4:26. Ok, Después de que dice que Caín se unió a su mujer y da toda la genealogía, ok. y al final llega a Set. Bien, aquí tenemos este personaje Enos, son como de los primeros como patriarcas antediluvianos Sí. que empiezan a invocar el nombre de Yahvé, ¿no? Aunque Adán y Eva fueron los primeros, aunque ellos tuvieron el contacto, pues digamos así, directo, incluso Caín habla directamente Por Dios. con Dios, ¿verdad? Habla como un profeta, Ujú. habla directamente. Sin embargo, pues el culto no estaba bien establecido y eso pues va a venir más adelante, ¿no? Realmente estamos en la prehistoria. Acuérdense que la historia del pueblo de Israel empieza en el capítulo 12 con, eh, con Abraham. A partir de Abraham nace el pueblo de Israel. Entonces, todo lo que es antes de Abraham es prehistoria. Y prehistoria significa una historia que se escribe después, ¿no? O sea, como que después de que inició el pueblo, a ver, pues, ¿qué había antes? Y empiezan a surgir estos relatos, posiblemente por una tradición oral, posiblemente, pues, leyendas, historias que se escuchaban. Y pues tenemos toda esta serie de personajes o patriarcas antediluvianos, así se les conoce, y cómo poco a poco empieza a avanzar, como digamos, el culto, ¿no? Parece anacrónico, o más bien es anacrónico, que a Caín y Abel ya estén ofreciendo culto, siendo los primeros hombres de la tierra, ¿no? Es anacrónico de que, bueno, ya vimos que la agricultura y la ganadería no fueron los primeros oficios, y menos que ya ofrecieran cultos. Entonces, vamos a ir viendo en medio de estos patriarcas cómo va evolucionando un poco el culto a la luz de que cuando se escribe ya se celebraba el culto, ya se nombraba el nombre de Yahvé, ya se invocaba el nombre de Yahvé. Sin embargo, bueno, pues son como estos personajes que tienen fama de santos, pueden ser los primeros santos, ¿no? Aquí vimos cómo Adán y Eva pues cometen el pecado original. Luego Caín comete un pecado, pues yo creo que posiblemente más grave que el de Adán. Y vemos cómo va avanzando las generaciones y el pecado se va como que acrecentando. Y sin embargo, dentro de estas genealogías y dentro de estos personajes vamos viendo luces de personajes que van identificando a Dios, que van conformando su vida de acuerdo a Él. Algunos empiezan a ofrecer algún sacrificio, algunos empiezan a invocar el nombre de Dios, algunos van encaminándose o van, ¿cómo le podríamos decir? Como que van prefigurando el culto que se va a realizar ya más adelante, cuando el pueblo de Israel está ya más plenamente constituido, pero que no aparece de la noche a la mañana, sino que es un camino que va evolucionando, es una revelación que desde ahí empieza, desde estos patriarcas, eh, que van invocando el nombre de Yahvé, que se van acercando a Dios, y pues tenemos esta serie de patriarcas que así lo van atestiguando. En medio de una generación que se corrompe, en medio de un pecado que cada vez es más grave, más grave y más grave, tenemos esta luz de estos, pues santos, podríamos decirle así, santos, que pertenecen a la comunión de los santos, que empiezan a conformar su vida de acuerdo a lo que ellos van entendiendo o van comprendiendo, que es la voluntad de Dios, que es la manera de llevar sus vidas. ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos, muchas gracias. Ok. Bueno, continuamos entonces con los hijos de Caín y Abel. Bueno, tenemos aquí, perdón, de Caín y de Set, bueno, tienen sus hijos.
Y tenemos ya en el capítulo 5 los descendientes de Adán. Los descendientes de Adán. Acá en el capítulo 5 otra vez tenemos, esta es la lista de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó a Adán, le hizo a imagen de Dios. Esta también es como una parte que tiene que ver con la creación, como que se repite, ¿verdad? En el versículo 2, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Otra vez, es como un relato de la creación, como que se repite algunos datos de los primeros relatos que ya vimos. Luego ya dice que Adán tenía 130 años y que engendró un hijo a su imagen que puso el nombre de Set. Y bueno, tenemos esta lista o esta genealogía, ¿no? Eh, También tenemos, va a llegar hasta, esto va a ligar con Noé. Con Noé. Una de las preguntas, bueno, aquí tenemos estos patriarcas antediluvianos que pues vivían muchos años, ¿no? Adán 130 años, Set tenía 105 años, pero luego Kenán tenía 815 años, Enos fue de 905 años y murió, eh, Mahalel 840 años, Kenán fue de 910 años y murió, Mahalel tenía 65 cuando creó a Yared, Yared vivió 830 años, etcétera, ¿no? Luego fíjense, bueno, el total de los días de Enoch fue de 365 años y Matusalén, que es el más famoso, ¿no? 969 años. Lamec, 777 años. Bueno, por ahí teníamos una pregunta, ¿verdad? Que era, ¿por qué tantos años? ¿Por qué vivían tantos años? Si vemos, Denise, en tu trabajo, ¿qué pusiste? ¿Por qué vivían tantos años? Yo le puse que se consideraba que una larga vida era un don de Dios y aunque no los hizo inmortales, era la significación de que alguien que vivía mucho tiempo era porque era bien visto por el Señor, pues. Sí, era bendecido por el Señor, ¿verdad? Una parte de la bendición se manifiesta en una larga vida. Entonces, el que vivieran muchos años se podría traducir como que fue muy bendecido por Dios. Sí, vivió 700 años, pues fue muy bendecido. Vivió 200, pues fue bendecido, pero no tanto como el que vivió 700 o el que vivió 900, ¿no? El que vivía más años era más bendecido por Dios. Ahora, históricamente, ¿vivieron tantos años? No sabemos, podríamos dejarlo este, como una manera simbólica de decir que eran muy bendecidos por el Señor, ¿no? Acuérdense que podría ser un lenguaje simbólico. Digo, también pudo haber sido que los vivieran, pues sí, también habría que ver cómo contaban los años, etcétera, ¿no? Digo, para Dios nada es imposible. Si Él quería que vivieran 900 años, pues podían vivir 900 años. Pero hay que atender también al género literario, al simbolismo. Y lo que realmente representa es que una persona que vivía muchos años, pues era muy, muy bendecida por el Señor, ¿no? Hasta que ya, en este relato, bueno, pues ya como que le pone un tope. Dios dice, no, ya están viviendo demasiado. Ya nada más van a vivir de aquí en adelante 120 años a lo mucho, ¿verdad? Es como el tope que puso Dios para que la gente ya no viviera pues demasiado. Sí iba a ser bendecida por Dios, pero no exageradamente, ¿no? Entonces, si vivieron tal cantidad de años o no, no hay manera de saberlo. No tenemos los restos, la tumba de ninguno de estos patriarcas. Lo que sí sabemos es que puede ser un nombre simbólico que simplemente significaba que habían sido muy bendecidos por el Señor, ¿sí? Bueno, después ya de esto, pues enlazamos ya directamente con Noé, ¿verdad? Noé que tiene tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y bueno, pues tenemos el relato de,
de Noé. Antes tenemos este capítulo 6, que era el que mencionabas, Denise. El 6.1 dice, cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían entre todas ellas. Y entonces dijo Yahvé, no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Y luego tenemos aquí los Nefilim, existían en la tierra por aquel entonces, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellos les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Bueno, tenemos entonces este pasaje. Así, primero tenemos que definirlo así, pasaje de difícil interpretación. No está fácil la interpretación. Eh, Aquí, ¿quiénes serían estos hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres que les venían bien? ¿Quiénes serían? ¿Serían unos ángeles? Ah, ¿o quiénes son estos hijos de Dios que les venían bien, ¿no? Este, y luego también los Nefilim. Nefilim viene de Nafal, que significa caer, entonces podrían ser los caídos, ¿no? Eh, y también se puede hacer referencia a héroes, pero también podrían ser los hombres como los gigantes que existían en la antigüedad. Eh, es un pasaje de difícil interpretación que está cargado, pues, ¿no? Pues de como de leyendas, ¿no? Como de esas creencias de que existían hombres muy altos o que eran como tipos semidioses, ya sea por su altura o por sus características físicas o como guerreros o como toda esta cuestión de los semidioses griegos. Eh, Hay algo de eso que podríamos encontrar una serie como de leyendas que habría que desmitificar para ver realmente cuál es el mensaje de este texto, pero es muy complicado y no vamos a dedicarle más tiempo, nada más lo podemos definir así, pasaje de dudosa interpretación, o de más bien de difícil interpretación. Bueno, en el 6.5 dice, viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo, le pesó a Yahvé de haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Yahvé, voy a exterminar de sobre la haz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las sierpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Yahvé. Bueno, entonces esta maldad o este pecado original que empieza con Adán y Eva, que después va creciendo con Caín y después de generación en generación se va acrecentando, va haciendo que Dios vea que el hombre, pues en el hombre hay mucha maldad, en el hombre hay mucho pecado, en el hombre hay, eh, pues sí, va acrecentándose ese pecado y va contagiándose toda la sociedad. Y muy pronto se da cuenta Dios que hay mucha corrupción en toda la sociedad, ¿no? En las primeras comunidades. Sin embargo, haya gracia, ve a un hombre que se llama Noé y ese hombre pues haya gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Es un hombre justo que destaca en medio de todo ese mar de pecado, de corrupción, eh, pues de podredumbre y resalta ante los ojos de Dios y haya gracia ante los ojos de Yahvé, ¿verdad? Dios lo ve con agrado a este hombre. Entonces, Dios como humanamente, como que se arrepiente, ¿verdad? De haber creado, que lo hizo a su imagen y semejanza, que le da la libertad, que le da el alma, que le da el poder decidir lo que está bien y lo que está mal. Y sin embargo, en esa libertad, en ese libre albedrío, el hombre de continuo o constantemente eh, hace lo que es desagradable a Dios, ¿no? Y más bien simplemente lo que le gusta o lo que le apetece, su egoísmo, etc. Y entonces comienza lo que se considera como la anticreación, ¿no? Dios se arrepiente de haber creado al hombre
Y no solamente la va a llevar el hombre, sino todos los animales. Y no es que los animales tengan pecado, pero como que Dios se arrepiente que su obra maestra, su obra de arte, que era el ser humano, le ha fallado. Y en esa libertad, el hombre en su mayoría, en su generalidad, ha tomado el camino que Dios no esperaba de cada uno de ellos, a excepción de Noé y su familia. Todos los demás se han corrompido. Entonces le entra a Dios humanamente como una especie de antropomorfismo, como si fuera un ser humano, le entra el arrepentimiento, ¿verdad? Y decide como que dar marcha atrás a esa creación en donde él crea el hombre y decide pues como destruirlo, destruir al hombre, destruir la naturaleza, destruir los animales, una parte de toda la creación que ha hecho, pues como que destruirla para ver si hay un nuevo comienzo y puede resurgir la humanidad. Si no hubiera hallado Noé gracia ante los ojos de Dios, pues a lo mejor simplemente destruye la humanidad y ya no existiríamos, ¿no? Sin embargo, siempre hay esa esperanza dentro de la Biblia y encuentra a esta persona que es, pues no dice qué hace o qué no hace, pero suponemos que era noble de corazón y hacía todo lo que le agradaba a Dios, ¿sí? Y entonces dice en el 9, dice esta es la historia de Noé. Noé fue el varón más justo y cabal de su tiempo. Bueno, aquí ya dice que era justo y que era cabal, el más justo y cabal de todo su tiempo. Y dice que Noé andaba con Dios, es decir, tenía una relación estrecha con Dios, hacía oración, posiblemente era una especie también de profeta, porque también pues, o sacerdote, realizaba sacrificios, etcétera. Rústicamente, primitivamente, porque pues se supone que no estaba el culto bien establecido. Sin embargo, bueno, pues se nota con estas frases, con esta descripción, se nota la cercanía que tiene Noé con Dios, ¿no? Que se comunica directamente. Y bueno, pues habla de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y dice que en el 11, 6:11 dice la tierra estaba corrompida en la presencia de Dios, la tierra se llenó de violencias. Dios miró a la tierra y he aquí que estaba viciada, porque toda carne tenía una conducta viciosa sobre la tierra. ¿Cómo vería Dios la tierra de corrompida? ¿Cómo vería Dios a los hombres de esa época? A comparación de los hombres de esta época. Si Dios, bueno, si hiciéramos la comparación, ¿qué podríamos decir? Que la tierra estaba más corrompida, más viciosa, más viciada, había más violencia en esa época. ¿O ustedes creen que en esta época hay más violencia, hay más corrupción, hay más vicio que en aquella época? ¿Ustedes qué creen? Yo pienso que el hombre, sí, digamos que en esencia no ha cambiado, ¿no? O sea, en cuanto a los pecados, yo pienso que es muy, muy semejante a esa época, ¿no? Digamos, a lo mejor se dan cosas que a lo mejor hace siglos atrás no se daban, pero yo pienso que la corrupción que hoy existe en el hombre pudo haber existido en cualquier época, ¿no? Digo, salvo la cantidad, ¿no? Ahora que somos más humanos, pero pienso que espero yo no, que la humanidad caiga todavía más abajo, ¿no? O sea, es una esperanza, ¿no? De que no seamos los peores de todos los tiempos. ¿Los demás qué piensan? Yo creo que la humanidad difícilmente va a entender que no debe ser con tanta maldad. Ojalá que con el transcurso del tiempo logremos tener ese acercamiento con Dios para gozar un poco más en esta tierra,
pero la maldad está a flor de piel en la sociedad. Y si en aquel entonces había pecado, yo creo que por ahí vamos igual. Ángela. Sí, Ángela. Bueno, sí, yo también pienso que por ahí vamos. Yo creo que sí hay más pecado, o sea, los pecados de ahorita como que son más grandes o más sofisticados o han avanzado más, yo pienso. Yo pienso que sí hay más pecado ahora que lo que había en esa época, ¿no? Porque la sociedad ha avanzado, pero también... Pues bueno, el Génesis no nos da mucha información sobre todos los pecados que pudiera haber habido en esa época. ¿Sí me escuchó? Sí. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, pues yo creo que están las condiciones dadas y la violencia, los vicios y todo, pues está igual o peor, yo pienso. Sin embargo, pues también hay gente como Noé, yo pienso que también tengo la esperanza, como que también, bueno, en esa época nada más Noé y su familia eran los únicos justos, pero pues también la población era mucho menor. Pero yo conozco o he visto, sí, personas que también yo pienso que son agradables a Dios y pienso que no hay un solo Noé, hay muchos. Yo pienso todavía que sí hay gente buena, que sí hay familias buenas, que hay personas que pueden ser agradables a Dios y que puede ser eso lo que detenga a Dios, pues como de que se arrepienta otra vez de su creación, ¿no? Y que... A lo mejor en esa época del Génesis no nos cuenta mucho de todos los pecados. ¿Me escuchó? Sí, un poquito cortado, pero sí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, me voy a cambiar otra vez aquí a la Biblia. Ah, ok, entonces, bueno, entra entonces en la situación de lo de la anticreación. Eh, dijo Dios, mm, en el 6:13, bueno, este, en el 6:14 pues, le da una orden a Noé para que se haga un arca de maderas resinosas. Y bueno, pues trae todas las características ahí del arca de Noé. Y le avisa en el 6:17, dice, por mi parte voy a traer el diluvio, las aguas sobre la tierra para exterminar toda carne que habitó de vida bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá. Entonces no solamente va a perecer el ser humano, sino que va a perecer todo ser viviente, ¿verdad? Cuando menos los animales. Pero contigo estableceré mi alianza. Esta digamos que es la primera alianza. Entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca una pareja para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra, etcétera, etcétera. Bueno, aquí una de las preguntas que habíamos hecho era si la lluvia podía ser global o podía ser como regional, ¿verdad? La mayoría había contestado que la inundación pudo haber sido más bien regional. Hay algunos textos paralelos como el Gilgamesh que nos habla de, sobre todo en la Mesopotamia, que nos habla de inundaciones
Entonces puede tener ahí cierto origen o puede ser que sí hubo un diluvio, pero a lo mejor de manera regional. Ahora que nosotros sabemos que la Tierra es redonda, nos cuesta un poco de trabajo pensar o creer que haya habido una inundación que tapara, no sé, el Everest, que es el monte más alto de 8.000 metros de altura, todo lo que tendría de agua que cubrirlo, ¿no? Sin embargo, también pues digo, para Dios no hay nada imposible, hay bueno, en algún momento se cree que la Tierra posiblemente no tenía continentes, todo era agua, después empezaron a surgir los continentes, ¿no? Entonces en algún momento de la Tierra pudo haber estado cubierta toda de agua. También hay otra etapa que es la glaciar o la glaciación, que pues los dos, el cono norte y el cono sur, pues se cubrieron de hielo, ¿no? Hay ciudades como Nueva York o muchas ciudades de Estados Unidos que fueron cubiertas totalmente con hielo. No se ha encontrado, aunque dicen que sí, pero no, arqueológicamente no se ha encontrado el Arca de Noé. Eh, pero bueno, podríamos dejarlo así, que pudo haber sido alguna inundación regional, sin que eso quite la posibilidad de que sí haya sido global, porque para Dios nada es imposible. Si Dios quiso que se inundara todo globalmente, pues lo pudo haber hecho sin ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues fue hace mucho tiempo, no había historia, no había escritura y pues obviamente no hay muchos registros históricos de esta situación. Pero lo que entendemos es este deseo de Dios de arrepentirse por haber creado y empieza a dar marcha atrás todo lo que había creado y empieza él mismo, Dios mismo empieza a destruir su creación, por eso se le llama la anticreación, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ya cuando pasa cierto tiempo y se salvan la familia de Noé, que era los que se tenía que salvar, vemos como esta arca de Noé también es como prefigura de la iglesia, que los que están adentro son los que se van a salvar. Es una prefigura del arca de Noé también de la iglesia, ¿no? Los que puedan entrar en esa arca son los que van a alcanzar la salvación. Y y bueno, pues ya la historia de Noé, sabemos que bueno, terminó la lluvia, empezó a secarse y empieza Noé, ofrece sacrificios y empieza pues como que a repoblarse otra vez la tierra como Adán y Eva, ¿no? Noé es como un nuevo Adán en el sentido de que va a empezar a repoblar la tierra junto con su familia, ¿no? El hecho de que el diluvio dure 40 días, pues acuérdense que el 40 es un número simbólico dentro de la Biblia, significa un tiempo suficiente. Y bueno, pues los animales también empiezan a reproducirse, empiezan a repoblar ahí la tierra. Bien, de aquí enlaza con la parte tenemos un relato donde Noé se pone borracho, ¿verdad? ¿En qué versículo estamos? En el 9.1 dice, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Lo mismo que le había dicho a Adán y Eva, ¿verdad? Infundiréis temor y miedo a todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo, etc. Entonces es algo similar a la creación, a las instrucciones que le había dado a Adán y Eva. Bueno, ahí establece una alianza que dice, he aquí que yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestra futura descendencia. Después, como que humanamente Dios se arrepiente de haber destruido su propia creación y establece esta alianza y dice que no la va a destruir nuevamente, ¿verdad? Y una señal de esta alianza, bueno, pues es el arco iris para que se acordaran de que Dios ya no iba a volver a destruir lo que él mismo había creado. Bueno, y luego ya tenemos
los hijos otra vez Sem, Cam y Jafet, y a partir de ahí se pobló toda la tierra. Bien, no encuentro el versículo donde se emborracha. Ah, sí, en el 20, 9:20. Dice, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó desnudo en medio de su tienda. Vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre y avisó a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto, se lo echaron al hombro los dos y andando hacia atrás, vueltas las caras, cubrieron la desnudez de su padre sin verla. Cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho con él su hijo menor, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos para sus hermanos. Y dijo, bendito sea Yahvé, Dios de Sem, y seas Canaán, esclavo suyo. Haga Dios dilatado a Jafet, habite en sus tiendas de Sem, y sea Canaán esclavo suyo. Vivió Noé después del diluvio 350 años. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Un poquito menos que Matusalén, ¿verdad? Bueno, en este relato, ¿qué es lo que tenemos o con qué nos encontramos? En primer lugar, bueno, pues vemos este relato que parecería ahí como que, bueno, pues si Noé era tan bueno, pues como que se le pasaron ahí las copas, ¿no? Se emborracha y se queda desnudo. Pero más que emborracharse y quedarse desnudo, lo que llama la atención, bueno, pues es lo que hace Cam, ¿verdad? Cam como que se burla, dice, vio Cam, padre de Canaán, la desnudez de su padre, y avisó a sus hermanos. También dentro de la legislación de Israel, pues como que estaba prohibido, estaba mal visto ver la desnudez de los padres, ¿no? Obviamente este texto pues es anacrónico porque cuando existió Noé, pues todavía no existían los mandamientos, todavía no existía toda esa legislación, ¿no? Sin embargo, este relato como que hace quedar mal a Cam, ¿sí? A Cam lo pone como un mal hijo, ¿no? Que no cuida, que no respeta a su padre. Y en cambio Sem y Jafet, pues como que sí. Entonces ahí viene una maldición hacia Cam. Bien, lo que va a seguir adelante es una lista de naciones. Se supone, de acuerdo a este relato, a esta historia, que toda la población mundial entonces vendría de los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Entonces tenemos lo que se conoce como una lista de naciones. Es una lista de naciones como por decir que dijéramos ahorita, a ver, ¿cuáles son todos los países que hay en el mundo? Pues hay como 210 más o menos. A ver, pásame la lista de todos los países. Entonces, esta lista de países es una lista determinada, se puede ubicar más o menos en qué épocas o en qué fecha existían todos estos países, porque acuérdense que los países, pues de repente surge uno nuevo, de repente ya desaparece alguno. Entonces, en primer lugar, todo este mapa de los pueblos es una lista de naciones. Primero es, dentro de los géneros literarios es una lista, ¿no? Y aquí se enumeran todas las naciones conocidas en el mundo de entonces, en el Oriente Medio, todas las naciones, todos los países que se conocían. Y a todos y cada uno de ellos se les va a trazar una ruta o un árbol como genealógico para ver si venían de Sem, de Cam o de Jafet. A grosso modo, bueno, pues obviamente el pueblo de Israel viene de los semitas, ¿no? Viene de los hijos de Sem. Entonces, digamos que son los semitas, digamos que son los buenos, ¿no? Porque son los hijos de los descendientes de Sem. Los descendientes de Cam, entre los que están los cananeos, que son los archirrivales o los archienemigos, pues van a ser los malos, van a ser los enemigos, son los que vienen de este hijo malo desconsiderado que vio la desnudez de su padre. Entonces digamos que son los enemigos o digamos que son los pueblos pues malos, ¿no?
Y de Jafet vamos a encontrar la lista, digamos, de todos los extranjeros que podríamos abarcar como desde Turquía hacia el norte. Entonces todos los pueblos extranjeros van a ser eh, descendientes de Jafet, todos los pueblos enemigos van a ser descendientes de Cam y todos los pueblos amigos, digamos, van a ser descendientes de Sem. La palabra semita, pues viene de aquí, viene de esta narración. Cuando decimos que Israel es un pueblo semita, estamos queriendo decir que es un pueblo que desciende de Sem, ¿sí? Sin embargo, esta clasificación no es muy científica, está basada pues en este relato, ¿no? Que sí se ubican más o menos los países o de qué región eran, pero no es una clasificación científica, ¿no? Simplemente hace alusión a este relato. Cuando, por ejemplo, se dice que los sumerios no eran una población semita, quiere decir que no era una población local, sino que llegaron de otro lugar. Cuando dicen que los fenicios no eran semitas, quiere decir que eran extranjeros o que llegaron de otro lado. Entonces, el ser semita es como las tribus o naciones que más o menos vivían ahí en esa región, digamos desde Israel hasta Jordania, Irán, más o menos toda la península arábiga, digamos que sería la parte donde habitaban los semitas, ¿no? Entonces es como una manera de decir que eran pueblos originarios o no eran pueblos originarios. Sin embargo, bueno, pues esta descripción, como les repetí, no es una descripción científica, aunque se usa hasta la fecha, ¿no? Los que son semitas, sobre todo la palabra semita, más que los jafetitas o los camitas, yo pienso que la que más ha permeado, la palabra que más ha durado es la frase semita, como un adjetivo que es perteneciente a esta región. Déjenme ver si puedo compartirles un mapa, a ver si lo tengo aquí a la mano. Si no, ahorita lo conecto. Tengo aquí mapas. Bueno, creo que algunos... Esta es la región de... A ver, déjenme compartir esta ventana. A ver. ¿Si alcanzan a ver el mapa? ¿Le pueden dar clic ahí en el mapa? Sí. Ahí tenemos los países actuales, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ahí la creciente fértil. Tenemos los países de Irak. No, la región semita no llega tanto hasta Irán, pero sí a Irak, Siria, Jordania. Esos son los países actuales. Déjenme ver si tengo creo que aquí viene un mapa con las 12 naciones. Ahí está, miren. Este es un mapa que tiene digamos, la división de los que son descendientes de Sem, los que son descendientes de Cam y los que son descendientes de Jafet. Los que son descendientes de Jafet, digamos que es todo lo rojo, que abarcaría pues prácticamente Europa, Turquía y bueno, pues ya también allá Irán, Persia, toda esa parte, ¿no? Digamos, del norte para arriba, del Oriente Medio. Vean lo amarillo, como es casi toda la península arábiga, casi toda, exceptuando pues la franja de Israel, que ahí digamos que están las tribus cananeas, ¿no? Entonces, toda esta región amarilla serían las tribus semíticas, exceptuando Canaán, que ya eso sería la parte verde,
que serían los descendientes de Cam, que sería eso, la parte de Canaán, más aparte la península del Sinaí, y pues ya Egipto y todo África, ¿no? Podríamos decir, todo el África conocido. Aquí trae las ciudades de Cam, dice en el área del recuadro, en este recuadro, donde estamos aquí, que podría ser la tierra prometida, bueno, pues están todas estas tribus, ¿verdad? Los arbadeos, emareos, arcaneos, sidonios, amorreos, fereceos, eteos, jebeos, jebuseos y jerjeseos. Bueno, todas esas tribus estarían establecidas aquí en el área de la tierra prometida. Entonces, bueno, pues es lo que tenemos con Sem, Cam y Jafet, una división del mundo civilizado, de la época en la que se escribió, en donde se dividen pues geográficamente y arbitrariamente las naciones, ¿no? Aquí en la parte verde tenemos todos los descendientes de Cam, en la parte amarilla todos los descendientes de Sem, en la parte roja tenemos todos los descendientes de Jafet. Bueno, esa sería lo que se conoce como tabla de las naciones o lista de las naciones. Y pues es una lista de todos los países que existían actualmente, bueno, en el momento en que se puso por escrito este relato. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Ya se nos está terminando el tiempo, ya son las 9. No sé si tienen dudas o preguntas de esto, de la lista de naciones, o si quieren dudas o preguntas en general, o ya para ir cerrando. No, si quieres ya ir cerrando. Ok, Marilena, ¿algún comentario? No, profe, todo está muy bien entendido. Ok, bueno, parece que ya se salió Ángela, ¿verdad? Bueno, Me dijo que se le estaba descargando, puso por el grupo que se le estaba descargando el celular. ok. Bueno, pues terminamos. ¿Tienes la oración de San Jerónimo, Denise? Sí. Oh Dios, tú que concediste a San Jerónimo una estima grande y viva por la Sagrada Escritura, haz que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente verdadera de vida. Por su intercesión te pedimos, Señor, que en nosotros crezca y se fortalezca también un amor intenso por la Sagrada Escritura, por estudiarla, meditarla, testimoniarla y anunciarla. Te rogamos asistas con tu espíritu a todos los que en el mundo entero se dedican al conocimiento, amor y difusión de tu palabra, para que por medio de ellos todos los hombres lleguen a encontrarse con tu Hijo Jesucristo, palabra hecha carne por nuestra salvación. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tú de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Después subo el video, ya se los comparto después. Gracias. Gracias, Buenas noches. Buenas noches.